Dios les bendiga en esta preciosa noche. Damos gracias al Señor un día más por estar delante de su presencia, transmitiendo en vivo desde Loma de Zamora. Mi nombre es Daniel. Los saludo con la paz del Señor Jesucristo en esta preciosa noche de viernes, ya fin de semana. Pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la REA 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Damos gracias al Señor y por esta nueva oportunidad que nos das de poder compartir esta palabra de poder, esta palabra de amor y esta palabra de misericordia. Y en este tiempo donde estamos viviendo, este momento donde la iglesia está en casa, ¿no? Qué bendición, ¿eh? No tenemos que gastar a veces en colectivo, en tren, en nafta. Hoy no tenemos excusa, ¿eh? Para mí es una bendición estar en la casa del Señor. Pero la iglesia que somos nosotros está en casa. En tu casa, en mi casa. Y esa es la bendición de saber que somos la iglesia de Cristo en nuestro hogar, fuera de nuestro hogar y también en la casa del Señor. Así que damos gracias a Dios por esta bendición. Y bueno, saludo como siempre a todos los que están del otro lado, escuchando la palabra del Señor, y gracias a Dios por el tiempo que ustedes se toman para estar del otro lado, para escuchar la bendita, preciosa y poderosa palabra del Señor. Damos gracias al Señor por esa bendición. Y bueno, si usted tiene una petición para presentarle al terminar la prédica, estamos orando por cada una de las peticiones. Lo estamos haciendo día a día y después nosotros oramos personalmente por cada una de las peticiones. Así que el Señor les bendiga mucho, que el Señor los sorprenda y que seque esta palabra, porque todo lo que sale de la boca de Dios es de bendición, de bendición para nosotros y de bendición para el que escucha, ¿verdad? Porque primeramente siempre digo que Dios me habla a mí y para mí es primeramente la palabra y después para los que están escuchando. Así que doy gracias al Señor y saludo a todos con la paz del Señor. Un abrazo virtual a la distancia, a las diferentes provincias, en diferentes países, aquí en Buenos Aires, a los hermanos del Ministerio Casa de Restauración. Un abrazo virtual, que el Señor los bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, quería comenzar agradeciéndole a Dios porque el día de miércoles, donde nosotros salimos a entregar la mercadería a los hermanos y a personas que no conocen al Señor, pero a través de ese medio se entregan al Señor. Agradecerle a Dios por por Brian, un joven de 24 años que se reconcilió con el Señor. Y bueno, es un gozo, es una alegría, una honra de parte de Dios que nos dio para poder entregar a ese joven nuevamente, presentárselo al Señor y que sea cubierto por la sangre de Cristo, abrazado por los brazos del Señor, ¿no? Y damos gracias a Dios porque, bueno, toda una historia detrás, pero lo importante es eso, que estaba apartado del Señor y necesitaba alguien que lo reconcilie. Y bueno, así es el Señor. Dios usa sus piezas, ¿no? Sus herramientas. Y bueno, también agradecerle a Dios porque antes teníamos un solo vehículo para repartir y no dábamos abasto. Terminamos muy tarde, 12 de la noche, a veces 11 de la noche, 10 de la noche. Y bueno, gracias a Dios por el hermano Sebastián que se acopló con su vehículo para colaborar. Y bueno, sé que todo lo que hacemos para el reino del Señor, Dios traerá su recompensa. Y bueno, Él siempre quiso, pero yo le tenía permiso que era imposible. No queremos desobedecer la ley. Tenemos que tener el permiso como Dios manda, como estamos en la tierra, obedecer la ley terrenal. Así que Él tiene su permiso, gracias a Dios. Y bueno, y la bendición es esa, ¿no? Que el Señor no solamente provee, sino también que provee los medios para llegar nosotros a la casa de las personas o los hermanos que estamos colaborando con esta situación que a todos nos compete. Que no le competa esta bendición de poder pensar en el prójimo. Y bueno, de eso se trata hoy, ¿no? De hablar un poquito nomás. Hay muchos versículos, donde hablan de misericordia. Y quería hablar un poquito así por arriba en esta noche, este día de viernes, de la misericordia, ¿no? Y quisiera compartir Mateo, capítulo 9. Vamos a compartir versículo 13
Vamos a compartir un texto, vamos a desarrollar un poquito de lo que es misericordia, ¿no? Qué tremendo que Dios nos diga: ya no quiero holocausto, no quiero sacrificio, solo quiero misericordia. Mire, quiere que le diga, antes de introducirme en el tema, la verdad que en esta, bueno, ya no es más cuarentena, porque ya hace como 80 días que estamos quedándonos en casa, ¿verdad? Los que no tienen compromiso, los que no tienen obligaciones. Y habla un poco de eso, ¿no? En este tiempo donde no podemos decir que no tenemos tiempo para leer, para orar, para meditar sobre la palabra, ¿no? Y meditar es pensar. Pensemos en lo que estamos leyendo y pensemos qué es lo que me dice a mí primeramente el Señor. Porque si hay algo que el ser humano tiene, ¿no? Siempre fijarse en el otro, nunca en uno. Y Dios dice: mira primeramente la viga de tus ojos para ver la paja de tu hermano, del ojo de tu hermano, ¿no? Entonces qué bueno es que Dios primeramente, por eso yo de que entendí esa palabra, dije: Señor, siempre primeramente a mí. Y yo tengo que ver cómo estoy con la misericordia, que es el tema de esta noche. Misericordia. Y vamos a ver cómo andamos con la misericordia. Y esta palabra no es solamente para los cristianos evangélicos, es para todos los que están escuchando en esta noche esta palabra. Porque esta palabra es como el dar. El dar no es solamente que Dios bendice a los evangélicos, sino Dios bendice a todos los que dan. Porque es una ley de Dios. La salvación es otra cosa, pero es una bendición, ¿no? La misericordia al prójimo, la misericordia al ver al otro lo que está necesitando, o a ver el otro en qué lo puedo ayudar. Es la misericordia, ¿no?, que nos mueve. Pero somos movidos por algo. Yo, antes de conocer al Señor, de entregar mi vida a Cristo, no tenía misericordia. Verdaderamente no tenía ni para mí mismo misericordia, porque me lastimaba yo mismo. Así que menos iba a tener misericordia con mi prójimo. Pero cuando entendí que Dios tiene misericordia, Dios tiene misericordia. Y tiene misericordia hasta el día que partamos de esta tierra. Por eso hay muchas personas que por ahí me dicen: pero usted no tiene misericordia. Hay otro que me dice: usted tiene demasiada misericordia, usted es muy, como es, muy misericordioso. Y no, yo no soy más que el Señor Jesús. Porque lo que es la palabra misericordia, si la entendemos en Cristo, tengo que tener cuidado de no ser escuchando, estuvimos por una semana y media, si no me acuerdo mal, que venía creo de Hong Kong, si no me equivoco, o de China, por ahí andaba, y trajo un mensaje tremendo, ¿no? La verdad que me corrió el espíritu, no solamente en la carne, pero lo que más me enseñó, la misericordia que él tuvo para su prójimo. Y le voy a contar rapidito cómo fue. Este varón, su papá era el pastor de la iglesia, y él también era pastor de la iglesia, y ellos eran la iglesia bautista, y ellos siempre criticaban a los evangélicos, los cristianos, porque estaban enfermos, hablaban en lengua, los criticaban que eran locos. En una época fue así, y le estoy hablando hace 12 años atrás, no es que lo escuché hace 40, 50 años, Y este pastor, ¿no?, tenía esa confusión, no el pastor principal, sino el hijo, no me acuerdo cómo se llamaba, y buscó a Dios en oración y le decía: Dios, estamos equivocados nosotros o están equivocados los evangélicos, mostrame si tu Espíritu Santo es verdad, si tu Espíritu Santo existe. Yo quiero tener un encuentro, quiero ser lleno de ese Espíritu Santo. Si ellos dicen que es así, nosotros le decimos que son locos. Y bueno, orando, comienza a hablar en lengua, comienza a llorar, y bueno, a la semana
se va a la iglesia renovado, feliz, contento. El papá ya había fallecido hace un par de años y él quedó como pastor principal. Y fue a los pastores, porque era una iglesia muy grande, tenía muchos pastores, fue a los pastores, a los líderes, los reunió a todos y le dijo: el Espíritu Santo existe, los evangélicos no están locos, el hablar en lengua viene de parte de Dios. Y bueno, comenzó a hablar y a llorar y a hablar en lengua, él también gozoso en el Señor, y de golpe y porrazo se le fueron todo en contra. ¿Y sabe lo que pasó? Lo echaron de la iglesia, lo echaron. Y él, por amor al prójimo, se fue, sin decir nada. Eso que el papá era el que había construido la iglesia, junto con él, que era joven. Y bueno, se enojaron porque cómo puede ser que él antes estaba en contra, ahora está a favor. Una revuelta, ¿no? Pero a mí me quedó la enseñanza que me quedó, que le preguntaron, él se apartó de Dios por un tiempo y se fue a una iglesia, ¿no? Nadie lo conocía, y el Señor le habló a través de un hermano. Le dijo: siervo, ¿qué haces sentado aquí al fondo si tú tienes que estar sentado allí adelante? Tremendo fue esa palabra, como honrándolo Dios, que a Dios no se podía escapar a los ojos de Dios, la virtud que tuvo y la misericordia que tuvo. Y bueno, le dijo un montón de palabras más hermosas, y él comenzó a decirle: ¿y ahora qué hago, Señor? Se fue de la iglesia gozoso, contento, ¿y qué hago? Tenés que volverte. Se volvió al Señor, se reconcilió con el Señor, y porque él no entendía, se apartó del Señor porque él no entendía cómo, si vos me das tanta visión, y cómo puede ser que ellos no lo entiendan. Entonces le preguntaron a él por qué él no hizo algo legalmente para que se vayan ellos, porque en definitiva el representante legal era él. ¿Y sabe lo que dijo él? Dijo: por amor al prójimo, por amor al nuevo, yo me fui. No quise hacer ningún lío, ni legal, ni verbal. Yo me fui, agaché mi cabeza y me fui. Pero Dios me honró, porque ahora tengo una iglesia 3 veces más grande de la que tenía antes. Dios me honró, pero por doler a Dios. Y esto me trajo ahora el Señor, no recién ahora, no lo estaba pensando, la misericordia, el amor al prójimo, en lo que yo digo, lo que me comporto, ¿no? Cómo puede afectar en el prójimo. Y cuando uno tiene misericordia, Dios tiene misericordia con nosotros. Qué tremendo es todo recíproco el camino del Señor. Vos das y recibís, amás y recibís amor, sembrás y cosechás, es todo recíproco. Es una bendición el camino del Señor. Por eso es bueno, ¿no es cierto?, cómo andamos con la misericordia en este tiempo. Y sabe una cosa, que hay veces que hay cristianos, que no estoy hablando del ministerio nuestro, sino de otros ministerios donde uno escucha, ve que no tienen misericordia, todavía siguen cuestionando el pelo, siguen cuestionando el pantalón, siguen cuestionando el ladito, y yo digo: bendito Dios, ¿dónde está la misericordia? Y lo hacen público, y usted ve por las redes sociales que un pastor se enoja con el otro con el otro habla del otro, y ¿dónde está la misericordia para aquellos que están escuchando la palabra de Dios por las redes sociales? ¿Dónde está la misericordia? Y este pastor me vino a la mente en este momento, ¿no? La misericordia que tuvo, y le dijeron: ¿por qué? Si vos tenés toda la de ganar, si ustedes son representantes legales. Y dijo: no, por amor al prójimo, a la gente en el camino del Señor. ¿Y cómo Dios no lo va a premiar? Le dio una iglesia 3 veces más grande de la que tenía. ¿Cómo Dios no lo va a bendecir? Si él, por amor, por no ser piedra de tropiezo, aplicó la misericordia, y por no ser piedra de tropiezo para el nuevo, para una persona que recién entra en el camino del Señor, Dios no lo va a bendecir si es recíproco. El amor de Dios es incondicional, ¿no? Pero Él quiere que nosotros tengamos misericordia. Por eso esta palabra este día viernes sería la bendición para irnos a dormir en paz, tranquilo, poniéndose a cuenta con Dios, quitando todo temor, todo prejuicio. ¿Cómo ando yo con la misericordia, no? Y a veces uno siempre va a escuchar a alguien que quiera tener una razón, pero mi razón, ¿sabe dónde empieza y dónde termina? En Cristo. Él tiene la razón. Y si Él me dice que tengo que tener misericordia, tengo que tener misericordia.
porque dice, mire la misericordia que tiene Dios y se refleja en Cristo, que dice la muerte del impío. Qué tremenda misericordia. ¿No es misericordia eso? No quiere la muerte del impío. Impío es esa persona que le da la espalda a Dios, que se cree suficiente, que se cree que Él lo puede todo, se cree que a Él nadie le puede enseñar. Es decir, que el ego, la soberbia, tiene todo junto, y aún a ese hombre, aún a esa mujer, Dios la ama y no quiere la muerte, ni física, ni eterna. Por eso es que Dios muestra misericordia. Así que vamos a la palabra de Dios. Yo me gozo en el Señor por este testimonio que me acordé ahora, y la verdad que me fortalece, porque digo, qué tremendo, ¿no? Por amor al prójimo hay que agachar la cabeza muchas veces. Y a veces teniendo uno la razón, pudiendo contestarle, diciéndole, qué sé yo, un montón de cosas que uno puede decir, agachar la cabeza. Hay muchas cosas que por amor al prójimo hay que agachar la cabeza. Es preferible callar y no hablar y dejarlo que Dios haga justicia, porque Dios hace justicia en su debido tiempo. No podemos ser más buenos que Dios, por supuesto que no. Por eso es que algunos me dicen, usted tiene mucha misericordia, y otros me dicen, usted no tiene misericordia, y yo no puedo ser Dios. Es imposible, ni ser Dios, ni ser Jesús, ni ser el Espíritu Santo, sí imitador de Jesús en esta tierra mientras tenga vida. Por eso quiero aplicar la misericordia. Y yo me planteo, Señor, tengo misericordia. Estoy teniendo misericordia. Y me pongo yo también, y anoto, y digo, y eso, ¿cómo hago con misericordia? Porque puedo tener todos los dones, pero si no tengo misericordia, puedo ser un profeta mayor o menor, puedo ser un predicador, un apóstol, si no tengo misericordia, ¿será que Dios me respalda? ¿Va a seguir usando mi vida? ¿Será que voy a tener el privilegio de estar con Cristo en la eternidad si yo no tengo misericordia? Recuerde que toda palabra nos instruye, toda palabra nos instruye y nos enseña día a día misericordia. Y a veces uno por misericordia también tiene que derramar lágrimas, porque la impotencia, el que el otro no entiende, y bueno, pero ahí la misericordia, lo hago por amor, por misericordia. Y gloria a Dios por todos aquellos que practican la misericordia, y en este tiempo de escasez, en este tiempo de falta de amor, de falta de palabra de aliento, hoy, gracias a Dios, la iglesia está presente, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero, aplicando la misericordia. Y usted dirá, ¿cómo? Hay millones en el mundo entero de hermanos, de pastores, de apóstoles, de profetas, de maestros que están colaborando para extender el reino de Dios en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio del peligro que quedemos muertos o que nos contagiemos de una enfermedad, de esta pandemia, ¿no?, que está habiendo en el mundo entero, arriesgando nuestra vida, y bueno, pero es por misericordia. Y sabe Dios cuál es mi corazón, cómo pienso, sabe Dios me conoce, y a ti también te conoce, y sabe hasta dónde llega tu misericordia, hasta dónde llega mi misericordia. Entonces le pedí al Señor toda la semana una palabrita, y bueno, y esta es la palabra que sentí en mi corazón, y sé que va a ser de bendición, porque es la palabra de Dios, y vamos a hablar un poquito, nada más, de misericordia. Si tendríamos que hablar todos los textos que hay de misericordia, y tendríamos un estudio alucinante. Yo creo que esto da para mucho. Quizá la pandemia termine y nosotros seguiríamos hablando sobre el tema misericordia. Pero vamos a tocar por arriba un poquito la misericordia, ¿verdad? Entonces, Mateo, capítulo 9, versículo 13, dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, y aprended lo que significa. Mire usted cómo Jesús le dice, y aprended
lo que significa misericordia. Y aprender. Es decir, que es un continuo aprender de lo que es la misericordia. Todos los días tenemos que tener la misericordia de Dios en nosotros para poder compartirla con otro. Entonces le dijo el Señor Jesús, y aprended lo que significa. Es decir, que ellos no sabían todavía lo que era esta palabra. Y hay millones en el mundo que todavía no saben lo que significan misericordia. Esta palabra tan hermosa, ¿no? Que influye en nuestra vida familiar, conyugal, en nuestro trabajo, aún en nuestra salud, aún en nuestra finanza, influye esta palabra misericordia. Y mire lo que le dice, ¿no? ¿Qué significa misericordia? Y no sacrificio. No quiere Dios sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Ya no quiero holocausto. Holocausto significa sacrificio por fuego. Le voy a recordarle un poquito, ¿no?, lo que estuve buscando y entendiendo un poco, ¿no? La palabra holocausto significa, era un antiguo sacrificio religioso, especialmente entre los judíos, y se quemaban en vida completamente ellos. Y había un holocausto religioso o de raza, como cuando mataron a tantos judíos, 6 millones. Esto fue un hecho histórico donde Hitler mató tantos judíos por raza, por religión, por no entender lo que es la palabra misericordia. Misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y necesidades del prójimo. Eso es misericordia. Lo que están haciendo en el 99,9% de todas las iglesias, compadeciéndose en las necesidades de los sufrimientos y necesidades, compadecerse de los sufrimientos y necesidades del prójimo. Se manifiesta también la misericordia. Hay otra forma también que quizás pasamos mucho de largo, pero también se manifiesta especialmente en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de amistad, es una práctica de los cristianos. También es uno de los principales atributos de Dios. Dios es uno de los principales atributos de Dios, misericordia. Y aquí lo está el Señor reflejando. Yo no vine, dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire, si Dios no tuvo ni tiene misericordia conmigo, no tuvo y tiene misericordia con usted. ¿Cómo no? ¿Entiende? ¿Cómo es el atributo de Dios en tener misericordia? Dios no va a juzgar lo de afuera, va a juzgar lo interno, lo de adentro. Lo superficial, esto queda todo aquí abajo en la tierra, pero lo importante, lo que está dentro de uno, a dónde va, el destino que uno le da. Entonces, misericordia, misericordia, misericordia. Por eso es importante la misericordia, porque es uno de los principales atributos de Dios. Vivir la misericordia es una vida impulsada, es el inicio de una vida impulsada por el Espíritu Santo. Cuando uno tiene misericordia, es el inicio, como dice la palabra, el inicio de una vida impulsada por el Espíritu Santo. Ya no va a tener más juicio. No vamos a soltar más juicio de nuestra boca, no vamos a soltar más juicio en nuestra mente, sino misericordia. Y es que es uno de los principales atributos que está en Dios y también tiene que estar en mí y tiene que estar en usted. Por el Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Vivir la misericordia es una vida impulsada por el Espíritu Santo. Es decir,
que el Espíritu Santo me lleva a tener misericordia. En estos tiempos donde hay matrimonios que se separan porque están tanto tiempo juntos y quizás hay alguien, algún hijo de Dios cerca que le hable de la misericordia de Dios. Para eso estamos, para hablarle de la misericordia del Señor, no del juicio, sino de la misericordia. El juicio vendrá después, cuando estemos en la presencia del Señor. Pero qué importante es tener ese atributo, ¿no? Es el principal atributo que Dios tiene. Pregunto, ¿tienes ese atributo de parte de Dios? Porque no es solamente de Dios. Somos sus hijos y todos venimos por herencia, las bendiciones de Dios. Y eso también está en mí. Yo también, esta palabra es para mí. Tengo misericordia contigo. ¿Me preocupo yo por mí mismo o por mi entorno o me preocupo también por el prójimo? Como dice aquí, hemos escrito un poquito, se manifiesta en la asistencia del necesitado, en la amabilidad, en la asistencia al necesitado, al prójimo, ver cómo sufre el prójimo sin Dios. Compadecerse significa tener misericordia. Tengo misericordia, mirá cómo sufre, mirá cómo vive, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo hago para llevarle la palabra? Es tan importante en este tiempo llevarle la palabra al que más necesita. Yo siempre digo, le podemos llevar un camión de mercadería, le podemos llevar a hacer una casa nueva, pero si no le presentamos a Cristo, esa persona va a estar vacía siempre. Va a haber ausencia de misericordia porque hay ausencia de Dios y porque hay ausencia de Cristo. No está el Hijo, no está el Padre, no está el Espíritu Santo. Por eso es importante, es no solamente dar, sino también hacerle saber que hay un Cristo que puede cambiar la historia de tu vida. Como cambió la mía y como cambió la de millones de personas y sigue cambiando. Por eso yo le decía a este joven Brian, es necesario que te vuelvas a Dios, y no es casualidad que yo esté hablando contigo. Yo no esperaba hablar contigo, ni vos tampoco conmigo. Dios lo preparó. No es una casualidad, es una causalidad que Dios permitió para que escuches que Él te ama. Todavía te ama. No importa lo que has hecho, si te vuelves al Señor. El Señor dice, no vino a buscar pecadores, vino a buscar pecadores. No vino a buscar justo, sino vino a buscar pecadores al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Sin arrepentimiento es imposible tener misericordia. Sin arrepentimiento es imposible ver a Dios. Entonces, qué bueno es que le enseñemos, que nosotros aprendamos a tener misericordia. Y el que tiene misericordia, gloria a Dios. Yo quiero más todavía. Yo tengo un poco de misericordia. Nunca voy a tener la misericordia de Dios. Hoy conversando con dos jóvenes que estaban disputando, mire cómo es Dios, ¿no? Cómo es Dios. Fui a hacer un trámite, a pagar unas cosas en Lomas, y habían dos jóvenes ahí en una casa de venta, y me puse a conversar ahí, y le empecé a hablar de una película que vi anoche, de alguien que se ha confundido en la doctrina de Cristo, y yo no sabía lo que ellos estaban hablando, no sé de qué tiempo estaban hablando, ¿no? Y le digo, ¿dónde? Terminando como media hora hablando de las cosas del Señor y de los textos bíblicos, después de media hora le digo, ¿dónde congregan? Y uno me miró y me dijo, no, estamos disputando dónde nos podemos congregar después que pase. Digo, ¿cómo? ¿No congregan en ningún lado? No, me dijo, no congregamos. Y yo le digo, ve, Dios nunca llega tarde. Le estaba hablando justamente del error de este mundo, ¿no? Que pareciera, como a veces predica mi esposa, que pareciera que todo vale, que a Dios no le importa nada. Y bueno, y esta película de anoche se trataba de eso, y qué bueno sería un día verla. Aquellos que no me acuerdo cómo se llama, ya lo voy a buscar y el próximo culto se lo voy a decir. Entonces yo le estaba hablando de la misericordia, ¿no? Y le decía, esta charla no es casualidad, es una causalidad, para que ustedes se vuelvan al Señor. Uno era de Dos Sud y el otro era de Avellaneda. Y digo, bueno, hay muchas iglesias evangélicas donde están predicando la doctrina de Cristo, así que no sé cuándo los voy a ver de nuevo, pero sé que la palabra no vuelve vacía. Pero Dios me estaba usando con la misericordia de Él.
Porque yo le hablaba de algo sin saber lo que ellos estaban disputando, hablando entre los dos. Yo no sabía, pero Dios estaba sabiendo. Y Dios justo me llevó ahí para conversar con ellos. ¿Entiende? Entonces, esa es la misericordia, en preocuparse también en aquellos que no conocen al Señor y que puedan conocerlo a través de tu vida, a través de mi vida, porque todos tenemos el ministerio que Dios nos dio desde entrada. Del momento que recibimos a Jesús, Dios nos da esa bendición y nos dijo en Mateo 28, 19, id y predicad el Evangelio a toda persona, a toda persona, no a uno, no a los buenos, a los que nosotros creemos que somos buenos, a los que tienen amistad con nosotros. No, 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 eso no es misericordia. El Señor dice, ¿qué haces de bien saludando al que te saluda? ¿Por qué no saludás a aquel que nunca te saluda? Buscá saludarlo. Significa buscarle, presentarle a Cristo, decirle que vos sos diferente, que vos estás creyendo no en una religión, sino en un Dios que puede cambiar la historia de nuestra vida, como, vuelvo a repetir, cambió millones de vidas. Entonces, qué importante es que nosotros podamos aplicar la misericordia, que es el primer atributo, uno de los atributos que Dios demostró conmigo. Y eso me atrapó del Evangelio a mí, la misericordia. Que a mí siempre de chico me decían que Dios castigaba. Yo tenía miedo. Igual hacía las maldades, pero yo tenía miedo, ¿entiendes? Pero cuando leí la palabra de Dios, y Dios no quiere que le tengamos miedo. Dios quiere que tengamos temor de hacer las cosas que a Él no le agrada. ¿Entiende? ¿Sabe para qué? Para que su nombre sea glorificado en nuestra vida. Y me di cuenta que mi precioso Jesús no vino a condenarme, vino a salvarme. Que yo estaba perdido en pecados y delitos. Pero Jesús, con su amor y misericordia, me llamó con lazo de amor. ¡Qué tremendo! Por eso, cuando a mí me dicen, no, porque Dios te llama con amor o te llama con dolor o con amor, mentira, le digo yo, automáticamente. Y lo primero que digo, no se me ofendan, pero si Dios me hubiera llamado con dolor, yo no estaría aquí. No estaría en su camino. Dios me llamó con amor, y todavía tiene misericordia de mí, porque no soy perfecto, y tiene misericordia de todos aquellos que han creído en el Señor, porque sabe Dios que no somos perfectos, que día a día está peleando la buena batalla para dejar el viejo hombre y dejar crecer el nuevo para la gloria y la honra de su nombre y para usar la misericordia de Dios en nuestra vida para el prójimo. Qué bueno es el atributo de Dios, ese atributo maravilloso que es la misericordia. Y los cristianos, ¿no? Eso tenemos que tener nosotros. Vivir la misericordia es el inicio de una vida impulsada por el Espíritu Santo. Vivir en misericordia significa, en ese está Dios. Yo hablo con muchas personas, veo muchas personas en la calle y hay personas que son evangélicas y tienen tanta misericordia. Qué tremendo, ¿no? Solo, no con la misericordia sola se van a salvar, pero sí le falta entender la palabra, pero que usan la misericordia, sí, que usan la misericordia, y le puedo nombrar un montón, pero no viene al caso de la misericordia. Por eso es importante lo que dice el Señor. Misericordia también es ayudar al prójimo, dar de beber al sediento, ayudar al que no tiene ropa, visitar al enfermo, visitar a los que están presos, enseñarles a los que no saben. Esos son también, cuando uno tiene misericordia, también significa, es ayudar al prójimo. Es lo que está haciendo usted, lo que estoy haciendo yo, lo que está haciendo el hermano Carlos, el Sebastián, Gabriela y todos aquellos que están dándole al Señor parte de lo que Dios le da a ustedes, me da a mí, porque yo también siembro, yo también diezmo, es la bendición que Dios me dio y nunca faltó el alimento en mi hogar. Y nunca va a faltar en tu hogar. Y eso es lo que estamos haciendo. Y dentro de preocuparnos en la necesidad de materiales, también estamos orando en la calle, sin tocarlos, estamos orando en la calle por ellos, que todo el mundo ve en la vereda de la iglesia. A mí, yo no tengo miedo, no tengo ninguna preocupación, porque hay una necesidad. Yo tengo que orar.
Y esa es la bendición, es mostrar la misericordia de Dios, tomando los recaudos. Si dice no hay que tocar, no toquemos. Si dice que no hay que dar la mano, no le demos la mano. Si dice que no tiene que dar el pie, no le dé el pie. Tome los recaudos, los que saben, saben, y los que no aprendemos. Pero la bendición está eso, la misericordia, la misericordia, que otros vean. Yo no necesito que nadie me palmee, ni usted tampoco, que nadie le pase la manito en la espalda, diciéndole qué bueno que sos, qué buena que sos, qué misericordia. No, 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 porque en definitiva, el que sabe lo que hacemos y se lo hacemos de corazón es el Señor. Entonces, qué bueno es tener misericordia. Tenemos un Dios que también tiene ese atributo. En la misericordia de Dios es una solicitud de un Dios amoroso antes que sea religioso. Dios no es religioso. Es un Dios amoroso antes de los religiosos. Veo que el religioso tiene una postura religiosa. La palabra lo dice. Pero Dios no. Dios es amoroso. Dios es misericordioso. Él es amor. Él es vida. Él es paz. Por eso es que son atributos que tiene Dios y que también son para mí, para que yo lo practique, para que yo lo practique. Por eso es la bendición. Y miren lo que dice Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ya no quemen más cuerpo. Tengan el conocimiento quién es Dios, que Dios no quiere la muerte de nadie. El San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo y ama al mundo y seguirá amando al mundo mientras exista este mundo, que entregó a su Hijo unigénito a pagar por todos los pecados del mundo, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué amor. Y eso es lo que dice Oseas. Ya no quiere Dios sacrificio, porque misericordia quiero. Otra vez habla en el Viejo, en el Nuevo Testamento. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que muerte, más que holocausto. Ya no quemen más seres vivos. No, 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 no quiero más holocausto. Yo quiero que me conozcan, que yo soy amor, dice Dios. Y mire lo que dice Romanos 9, versículo 15, ¿no? Que está hablando de la misericordia. Por eso digo, hay muchísimos textos de la misericordia, pero yo quería tocar un par nada más. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Mire qué tremendo. No le está diciendo a Moisés, vos tenés misericordia. No, no, tendré misericordia, porque Moisés se presenta delante de Dios. Y dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Se acuerda Jonás? Jonás no tenía misericordia. Jonás le dijo, Señor, manda fuego del cielo, consúmelo, consume a Nínive, son pecadores, desobedientes. Y Dios le dijo, ¿quién sos vos? ¿No me conoces todavía? Y a veces nuestra humanidad, nuestra carnalidad, ¿no?, opera de esa forma. A veces ocurre. Queremos tomar venganza, queremos hablar nosotros, queremos justificarnos, queremos que nos digan que tenemos razón en todo. Y eso no es misericordia. No es misericordia. El que tiene misericordia siempre va a aconsejar para que otros, por más que estemos enojados o queremos tomar violencia, o queremos hacer violencia, o queremos tomar cuenta una revancha, o decir yo tengo razón, el otro que tiene misericordia le enseña lo que es la misericordia del prójimo. Jesús, hablando de misericordia, le dijo a sus discípulos,
Esto viene también a colación a la palabra. Él le dijo, tuve hambre y no me dieron de comer, tuve frío y no me abrigaste, tuve enfermo y no me visitaste. Y claro, se quedaron sorprendidos los discípulos y le dijeron, maestro, ¿cuándo debimos ir? Claro, si nunca lo vieron así, si ellos estaban siempre con él y nunca lo vieron así. Y agarró un niño y le dijo, lo que le hacéis a uno de estos pequeñitos, me lo hacéis a mí. Es decir, que estaba aplicando, enseñándole a los discípulos la misericordia. Y el pastor te tiene que enseñar. Primero tiene que aplicarlo él y después enseñar lo que es misericordia. Porque va a venir un día el Señor. Es lo que yo le decía a estos jóvenes hoy. El Señor va a venir como esta pandemia. Nadie la esperaba. Así va a venir el Señor. Y vamos a rendir cuenta por cada cosa que hicimos. Vamos a rendir cuenta. ¿Qué están esperando? Aprovechen este tiempo que Dios les da de vida. Porque no sabemos cuándo tampoco vamos a partir. Aunque no nos agarre la pandemia, aunque no tengamos ninguna enfermedad, podemos morir de miles de maneras. Pero qué importante es que esta caja quede aquí en la tierra, porque es palabra de Dios que lo dice, que esto va a quedar del polvo, hecho del polvo irá. Pero mi espíritu, ¿dónde le doy yo mi destino? ¿Qué destino le doy? Antes nos enseñaba que había un purgatorio, que ahí íbamos todas las almas y después hacían una oración, una ofrenda, después salían al cielo. Y bueno, eso es una mentira que no existe. No hay limbo, no hay purgatorio, porque en los purgatorios eran los chicos, en el limbo íbamos los adultos. Toda una vida nos enseñaron mal, porque éramos mal aprendidos, y Dios no es ese Dios. Dios dijo que Él también enviaría a su Hijo. Y mire qué interesante, ¿no? Para pensar esta noche, para que yo me vaya antes de dormir, pensar, y antes que me quede dormido, seguir pensando. Él dijo que va a venir como ladrón en la noche. Y nadie sabe cuándo el ladrón va a venir. Entonces, qué importante es que nosotros podamos estar velando y orando en todo tiempo. Y cuando descansemos, que nos encomendemos en las manos del Señor y podamos pensar en el día, tuve misericordia. ¿Qué hice en este día para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Qué es lo que hice? ¿A quién le llevé el mensaje? Porque hoy tenemos la tecnología en nuestras manos. Tablet, computadoras, celulares, teléfono de línea. Es decir que hoy hay muchísimas formas. Muchísimas formas. Antes, para mandar un mensaje, agarraban una paloma, le ponían el anillito y el papelito y la mandaban a la paloma. Tardaba días y a veces llegaba. Quizás se morían muchas en el camino o la mataban antes que lleguen. ¿Entiende? Pero hoy no. Hoy usemos la misericordia a través de las redes sociales. Usémosla. Usémosla para bien, no para mal. No para contar las cosas personales. No, usémosla para glorificar al Señor. Cuando usted recibe una bendición, también cuéntela en medio de esta pandemia. Gloria a Dios, que Dios también nos sorprende. Dios tiene misericordia. En medio de esta pandemia, que podamos ver la mano de Dios también. Y que ellos también, la gente que no conoce al Señor, pueda ver también en nosotros la misericordia. Qué bueno es tener misericordia. Misericordia también es aferrarse a Cristo para que nadie nos juzgue. Misericordia es para que nadie, aferrarse a Cristo para que nadie nos juzgue y para que nadie nos aparte de la misericordia de Dios. En esta noche vuelvo a preguntar cómo estamos con la misericordia. Gloria a Dios. Mire, en este tiempo puedo contar muchísimo testimonio con el hermano Carlos, que tenemos tantas cosas para contar. Podemos hacer un libro y mire, por ahí lo hacemos, de las bendiciones de los hermanos que a veces nos dicen, pastor, es un poquito, no tengo mucho, pero yo lo comparto, todo me compre algo y oh, bendito Dios. Y yo siempre digo, ¿no es poquito? No, porque usted está compartiendo lo que tiene. Es una bendición, eso es misericordia al prójimo también, Eso es misericordia al prójimo. No solamente llevarle el alimento, sino presentarle a Cristo como el Dios
que puede cambiar tu historia. Anuncia a Jesucristo, no importa el día, no importa tampoco como yo esté, porque si estoy enfermo, Dios no se mueve porque yo estoy bien, Dios se mueve porque es Dios, no porque usted está bien o yo estoy bien, Dios se mueve. No, Dios se mueve porque Él es Dios. A Él nadie creó. Nosotros damos testimonio de que Dios existe porque tenemos misericordia. ¿Entiende? Porque antes éramos hombres y mujeres sin misericordia. Sin misericordia. A mí me gusta cuando voy por los barrios y hablo a la gente que no conozco de Cristo y le digo, ¿usted conoce a fulano? Y me dice, sí, lo conozco. Y le digo, usted a mí no me conoce, pero conozca a ese varón. ¿Quién pudo cambiar a ese varón? ¿Quién pudo cambiar a esa mujer si no es Dios? Sí, la verdad, porque ese hombre vivía drogado, borracho, muchos años, dice, aquel robaba y el otro también. Y ayer hablando con un joven, también me dice, yo estoy trabajando con otro joven, me llevó a trabajar con él, dice, y todos los días compartimos palabras, dice, estoy fortalecido, y Dios hace 5 meses me sacó de la droga, del alcohol, dice, y hoy estoy feliz, contento con mi familia, y digo, gloria a Dios. ¿Qué está haciendo el otro joven que le está dando trabajo a él? Misericordia. Porque le habla del poder de Dios. Y el joven se presenta como testimonio vivo del poder de Dios, porque él era tremendo también, y le decía, ¿no? Y yo le digo, ¿sí lo conocés? No, le digo, a mí me contaron, le digo, yo no lo conozco, sé que viene a la iglesia, que se llama tal, pero qué bueno es usar esa misericordia, es decir, usar las herramientas que Dios nos dio. Y a mí me dio herramienta Dios, y a usted también. A mí me dio el Señor 2 brazos, 2 manos, 2 ojos, 2 oídos, 2 orejas, me dio una boca. ¿Para qué? Para que la use, ¿entiende? Para que la use. ¿Y cómo? ¿Para qué? ¿Usarla cómo? ¿Llevando chisme, murmuración? No. Queriendo justificarme, queriendo decir que yo tengo la razón. Eso no es misericordia. Ese es hacer el trabajo del adversario de Cristo en la cruz y de mi adversario y tu adversario, que se llama Satanás, es tu adversario. Por eso Pablo en Efesios 6 dice, la lucha no es carnal, sino es espiritual. ¿Entiendes? Si querés justificarme o querer tener la razón, eso no es usar la misericordia, porque yo me tengo que presentar delante de Dios. Me tengo que presentar delante de Dios y ahí hablar con el Señor. Dios no me dice a mí, habla con fulano para ver si tenés razón o no. No. Y qué bueno es cuando nos reunimos, hablar de la misericordia de Dios que tuvo con cada uno de nosotros. Por eso el salmista David, en uno de esos salmos, no me acuerdo el número ahora, ¿no? Pero dice, hazme recordar, Señor, tráeme a la mente si me estoy olvidando de algo que tú hiciste para yo poder testificar. Qué bueno cuando nos reunimos para glorificar el nombre del Señor, cuando tenemos charla que podamos glorificar a Dios. Por supuesto que como pastores tenemos que escuchar todo, porque no tenemos que estar a favor de nadie, sino tenemos que escuchar y poder poner las cosas en su lugar, que es la visión de Dios. Aún también a nosotros, el Señor dice, tengan misericordia. Aún la palabra es para mí, desde el principio al final, es para todo. Por eso es como andamos con la misericordia. Si yo soy piedra de tropiezo para alguien nuevo, o alguien que tenga 10 años, 15, 20, no importa los años, pero por ahí yo le digo algo, le hago piedra de tropiezo para mi hermano, ¿será que estoy usando la misericordia de Dios? Y sabe que la palabra no es dura, hermanos. Amigo, amiga que estás escuchando, la palabra no es dura. La palabra nos enseña la misericordia del Señor. Y lo que quiere Dios es que nos demos cuenta del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, a la humanidad. Por eso está Juan 3:16, para demostrarle al mundo que Dios nos amó, nos ama y nos amará por la eternidad. Y eso es lo que la gente que no conoce al Señor tiene que saber. Eso es lo que las autoridades tienen que saber, desde el presidente para abajo tienen que saber, que Dios no envió a Jesús a condenar, sino vino a salvar lo que se había perdido. Un día me acuerdo que íbamos con mi hermano Carlos a Virrey del Pino y nos para la policía y nos dice,
¿qué están comprando? Le digo, no, somos cristianos evangélicos y estamos entregando mercadería a los que más necesitan. Y ¿sabe lo que nos dijo? Me dijo, yo me llamo Juan Parra, no me olvido más porque lo tengo anotado. Juan Parra, oren por mí. Amén. Le dije, ¿cómo no vamos a orar por vos? Gloria a Dios. Ahí le dimos un tratado, le dimos una palabra de bendición y me fui feliz, porque digo, qué grande Dios. ¿Se da cuenta que Dios usa todo para que nosotros presentemos a su Hijo como el Salvador del mundo? No el pastor, no los hermanos, no, a Jesús como el Salvador del mundo. Entonces yo estoy presentando a Jesús. ¿Y sabe lo que estoy presentando? Misericordia. Misericordia. La misericordia de Dios es eterna, es para siempre. Por eso dijo, no quiero más ofrendas. No quiero ofrendas de animales, ¿verdad? Porque en la antigüedad hacían eso. No quiero más holocausto, muerte de ser humano. Quiero que conozcan a Dios. Decía Oseas, conozcan a Dios. No quiere más ofrenda de animales, no quiere más holocausto humano. No, conozcan a Dios. Primero misericordia, después conozcan a Dios. Qué tremenda esta palabra. Me está haciendo pensar un montón de cosas hermosas de lo que es la misericordia de Dios. Al levantarte, dale gracias a Dios por tu misericordia. Al tener un alimento en tu mesa, dale gracias a Dios por la misericordia. Queridos amados del Señor, quiero decirle que recibir una bolsa de mercadería no es vergüenza, no, porque ahí está la misericordia de Dios, que mueve hermanos y hermanas que dan sus ofrendas y sus diezmos para que al pueblo del Señor no le falte nada. Mire, en Hechos capítulo 4, versículo 32, mire lo que hacían los cristianos. Ellos se entregaban al Señor y ellos dicen que tenían todas las cosas en común. Todo lo que es material lo tenían en común. Y lo que tenían dos propiedades, vendían una. Y traían a los pies de los apóstoles para que en la iglesia no haya necesidad. El que tenía 1000 animales, supongo que vendía 500 y traía ese dinero para que no haya necesidad en la iglesia. Y gloria a Dios, queridos hermanos, con una mano en el corazón, y Dios es testigo de que hasta hoy pudimos comprar en abundancia y pudimos dar en abundancia y seguimos dando en abundancia, y cada vez son más personas que no conocen al Señor y personas hermanos que son nuestros, que están pasando un tiempo de prueba y que es normal. Uno puede pasar en la enfermedad, otro en la falta de trabajo, otro en la escasez, otro en la vestimenta, otro en un techo, pero que Dios nunca llega tarde. Dios nunca va a llegar tarde. Lo estamos escuchando miércoles tras miércoles al llevar la bendición de Dios. Y cuando a mí me dicen gracias pastor, no, amados queridos, gracias a Dios, porque a veces creemos que el pastor hace todo. No, la iglesia, le digo yo, la iglesia está presente, y gloria a Dios por todos aquellos que diezman y ofrendan, gloria a Dios aquellos que dan una bolsa de mercadería, gloria a Dios porque están compartiendo. Y qué bendición es, querido, que el que mueve los corazones, Dios, para que nosotros podamos dar la misericordia que tenemos, porque también eso es parte de la misericordia de Dios. Así que los bendigo en esta preciosa noche, día viernes, siendo las 9:15 de la noche. No estamos en la casa del Señor, estamos en casa, pero estamos dándole la gloria, la honra al que vive por los siglos de los siglos, al Señor Jesucristo. Honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo. Y Él me honra a mí al permitirme compartir su palabra. Porque yo, como millones de personas, no éramos dignos de tener esta santa palabra en nuestras manos. No éramos dignos. Pero Dios limpió mis manos, limpió mi corazón, limpió mi vida, para que pueda predicar esta palabra. Si Él no hubiera tenido misericordia conmigo, yo no estaría predicando la palabra. Usted tampoco sería un Dios, usted tampoco sería un líder, sería un colaborador, sería un pastor.
pastor, sería un maestro, un evangelista, un profeta, un misionero, porque Dios muestra ahí su misericordia. Ninguno podemos decir que merecíamos nada, porque antes de nacer ya veníamos con el pecado incorporado, veníamos con ese espíritu de desobediencia. Por eso la misericordia de Dios también es cómo ando yo con mi relación con esa palabra misericordia. ¿Cuál es la relación? ¿Estoy teniendo relación con esa palabra misericordia o la dejé a un costadito? Yo creo que no. Pero por algo Dios permitió que comparta esta palabra. Seguramente yo la tengo que seguir aumentando la misericordia, teniendo más misericordia. Y quizás hay alguien que nunca se enteró que Dios es misericordioso, Jesucristo es misericordioso, y que Él quiere compartir esa bendición con nosotros, que es uno de los atributos de Dios, la misericordia. Si no fuera que Dios tuviera misericordia, este mundo estaría perdido. Estaría perdido. Por eso el Señor dijo, ya no quiero más holocausto, no quiero más ofrenda de animales, solo quiero misericordia, solo quiero que me conozcan a mí. Y cuando más conocemos a Dios, más misericordia vamos a aplicar a nuestra vida y también con el prójimo. Así que Dios los bendiga en esta preciosa noche. Es un honor para mí transmitir la palabra y que usted esté del otro lado escuchando, aunque no lo puedo ver, pero sabe una cosa, mi Dios sabe lo que usted está pensando, sabe lo que usted está hablando, yo no, pero el Señor sí. Y espero que esté usando conmigo la misericordia. Espero que estén usando con cada uno de mis hermanos que el lunes a lunes trae la palabra de Dios, a la mañana, a la noche, que tienen su tiempo, dejan sus cosas para traer la palabra. También espero que tengamos con ellos misericordia, porque no es solamente con los líderes, con los pastores, sino con todos los que llevan la palabra de Dios. No seremos los mejor, pero aplicamos la palabra. ¡Qué la bendición! Dios se va a encargar de separar las ovejas y de separar los chivitos, los cabritos. Así que de eso no se preocupe. Déjelo que Dios se va a dar cuenta. Vamos a dar cuenta delante de Dios. Por eso bendigo a todos aquellos que nos bendicen y a los que no nos bendicen, también los bendecimos, porque es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Así que estoy más que feliz por llegar este viernes, un día más de vida, pocas horas para que termine, 3 horas para que termine el día, y estamos nosotros de pie predicando la palabra y el ministerio Casa de Restauración presente en el medio de la pandemia, en la misericordia de Dios. Cómo no estar feliz con cada uno de mis hermanos y hermanas que se preocupan de preparar una palabra para compartir a cada uno de aquellos que quiere escuchar, y que también usemos la misericordia. Y si Dios los va a premiar a todos. Por eso use la misericordia, use la usar la misericordia también es amar al prójimo, sería su hermano, honrar también a aquellos que están predicando, que no son maestros, no somos pastores, no somos maestros, no somos apóstoles, pero somos hijos de Dios, que nos comprometimos con Dios primeramente a compartir la palabra para que la iglesia no quede en el aire, que no quede sin compartir la palabra. Yo sé que en las redes sociales hay millones de predicadores, todos son mejores que yo, no digo que no, pero es una bendición de que yo pueda compartir. Dios me da el privilegio. Porque la Biblia dice que uno que se entrega al Señor vale más que toda la plata y el oro del mundo. Y cuando mis hermanos predican, también lo mismo. Los jóvenes, los adultos que traen la palabra día a día, que tomaron ese compromiso con Dios, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y usted también del otro lado, lo conozcan o no lo conozcan, bendigan por también misericordia. Porque si yo no aplico misericordia, no puedo pretender que Dios tenga misericordia conmigo. Entonces la llevo de perder. Yo tengo que usar sí o sí la misericordia. No por miedo, sino porque necesito la misericordia. Así que los super bendigo a todos. Muchas bendiciones. Y agradezco a Dios este tiempo que el Señor me permite compartir con ustedes. Bueno, vamos a orar por las peticiones.
Y si usted tiene un papel, siempre tiene que estar, hablo del Ministerio Casa de Restauración, de la 98, siempre tienen que estar con una hojita y un lápiz o una lapicera, porque después cuando nosotros terminamos antes de dormir, por tiempo que nos toca orar, porque estamos en cadena de oración las 24 horas, eso no se cortó, seguimos solo haciendo hasta que el Señor venga. Y qué bueno que si usted tomó un compromiso para orar en determinada hora, pueda hacerlo en el nombre del Señor. Y usted tiene que tener una, entonces nosotros transmitimos la petición y usted lo anota y después en su oración personal pone a cada uno de mis hermanos, porque esa es la bendición. Oramos por la salud de Fátima, declaramos liberación, declaramos sanidad, que ese cáncer se seque en el nombre de Jesucristo. Dios tiene poder, ha hecho tantos milagros, Dios, y estamos hablando de misericordia. Vamos a pedir misericordia, que el Señor seque ese cáncer de útero en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos también por Cristian Anthony, pide oración por el presidente y por todos los hermanos de la iglesia y por su familia. Gloria a Dios, qué bendición. Oramos entonces, declaramos bendición y misericordia por Cristian, su familia, por el presidente de Argentina. Tenemos que orar por él, estamos comprometidos con Dios, porque Dios dice que tenemos que bendecir las autoridades y tenemos que orar por ellos. Aunque no seamos del partido, eso no tiene nada que ver, somos hijos de Dios y tenemos que aplicar la misericordia. Y mi oración, ¿sabe cuál es todas las madrugadas? Es decirle, Señor, tené misericordia, que se arrepientan y se vuelvan a ti. Yo los bendigo en tu nombre, pero que se arrepientan y se vuelvan a ti. Así que oramos por todos los hermanos de la iglesia. Gracias, hermano Anthony, por acordarte de toda la iglesia. Damos gracias al Señor por esta bendición. Oramos también por José Moura, por su salud, por mi hermana Betty, por su familia, liberación y conversión, por Belu Virraglia, por Roberto, por Judith Sáenz, pide por sus necesidades. La hermana Nélida pide oración y liberación, conversión para toda su familia. Qué bendición, gloria a Dios. Por la hermana Eva Hades, pide por Juan, está muy dolido, que el Señor quite toda dolencia en el nombre de Jesús. Y oramos también por Manuel, por el problema matrimonial, que el Señor tenga liberación ahí y conversión para toda la familia. A Dios, porque Dios está siempre presente. Piden por Máximo y Ricardo salud, que el Señor ponga su mano por su llaga, declaramos sanidad. Oración por Mariela en el nombre de Jesucristo, oramos también por ella. Y bueno, oramos por todas estas peticiones que el Señor tiene para compartir con nosotros, porque esta es la bendición. No importa. Hay un coro que dice, no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, quizás del Uruguay, como llaman, de Brasil, de Paraguay, de Venezuela, y si están escuchando, también son hermanos y también pueden orar por Argentina, como nosotros oramos por Venezuela y el mundo entero. Así que los bendigo en el nombre de Jesucristo y vamos a tener unas palabras de oración usando la misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todas estas peticiones y estoy hablando, Dios, de lo que tú eres, misericordioso. Y yo sé que tú tienes misericordia porque la tienes conmigo primeramente, Padre. ¿Cómo no voy a hablar de la misericordia si tú tienes conmigo, tuviste y tienes misericordia conmigo, Dios? Y me da la fuerza y la fortaleza para que cada día siga avanzando. Señor, esperando que termine la pandemia para predicar tu palabra. No, Señor Jesús, tenemos que aplicar, Señor, todos los medios para pedir, Señor, para llevar tu palabra y pedirte a ti que nos dé misericordia para usar misericordia, Padre querido. Yo te pido por cada una de estas peticiones, en el nombre de Jesucristo, te pido, acá hay peticiones de liberación, hay de sanidad, Padre, hay de arreglos conyugales, Padre querido, suple esa necesidad en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios de misericordia. Tu atributo es misericordia. Jesús tiene misericordia
misericordia. El Espíritu Santo tiene misericordia. Ah, bendito Espíritu Santo, visita esos lugares, esos hogares donde necesitan sanidad, donde necesitan misericordia, donde necesitan liberación y conversión, Padre querido. Sorprendelo, Dios mío. Seca esas enfermedades, secas esos cánceres, Dios. Une la pareja, reprendo ese espíritu de división, Padre. Te pido en el nombre de Jesucristo, por Omar, Señor Jesucristo, tené misericordia, Dios mío. Une ese matrimonio, Padre querido. Mira que hay un hijo en el medio, Señor. Reprendo ese espíritu de confusión, espíritu de división, Señor, en su pareja, Señor Jesús. Trae liberación, Señor, que puedan usar misericordia en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Oh Jesús, quiero orar por un joven de Uruguay que pidió por su papá, Agustín, y quiero hacer una oración porque su papá está muy mal, y me quise comunicar con él porque llamó, pero no puedo comunicarme porque no existe el teléfono, pero quiero, si estás escuchando, Agustín, vamos a hacer una oración por tu papá. ¿Cómo se llama el papá? Fernando. El papá se llama Fernando y vamos a estar orando por Fernando, que Dios alcance misericordia y que ponga en su mano de poder. Amado Dios, vengo delante de tu presencia. Mire este joven padre que llamó del Uruguay para pedirte, Señor Agustín, para pedirte por su papá Fernando, que está sufriendo de pulmones. Señor, en esta noche, Rey de Gloria, tú tienes poder, para ti no hay distancia, no tengo que estar yo presente, sino tú estás presente en esa habitación donde se encuentra Fernando y haz un milagro sobrenatural, quita toda dolencia, pone tus manos sobre esos pulmones, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, abre las puertas de los cielos, ponele pulmones nuevos, Padre querido, crea, Señor, milagros creativos en el cuerpo de Fernando, en el nombre de Jesús de Nazaret, y fortalece este joven, Padre, te está creyendo a ti, por eso pide oración por su papá. Señor, ten misericordia, Rey, estoy predicando de tu misericordia, que es uno de los atributos que tú tienes principales para nosotros y que nos demuestras día a día. Señor, ten misericordia de Fernando, Señor. Yo no sé si él alguna vez entregó tu vida a ti, pero estoy seguro que su hijo sí, por eso pide oración. Pero yo te pido que fortalezcas a Agustín, Padre querido, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te pido también, Padre, por Argentina, mi hermosa Argentina, Padre, donde tú me permitiste nacer y crecer en este país maravilloso. Y así te pido por todos los países del mundo, Señor, por cada uno de los países, Padre, que está teniendo esas necesidades espirituales sobre todas las cosas, materiales, físicas. Señor, provee, llena, Padre mío, esos corazones, esas vidas, que puedan aplicar la misericordia a aquellos que son millonarios, que más tienen, Padre, que puedan aplicar la misericordia y darle a aquel que más necesita, Padre querido. Sácale ese espíritu, Dios, de indiferencia hacia el prójimo, y ponerle un espíritu, Señor, de misericordia, Dios mío. Te pido que tú tengas misericordia de ellos también, porque sus mentes están entenebrecidas, Señor, cerradas, Señor, bloqueadas. Pero, Padre, en esta noche libero los aires y la tierra en el nombre de Jesús y reprendo también todo, Padre, que vino a destruir, que vino a matar, Padre, que vino a robar. Padre querido, en el nombre de Jesucristo nos cubrimos con la sangre poderosa de Jesús y reprendo todo espíritu de contagio, Padre, en toda la humanidad, no solamente en tus hijos, en tus siervos, sino en toda la humanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Quizás hay alguien que está del otro lado, que está apartado, el testimonio de Brian, que está apartado del Señor y quisiera reconciliarse con Dios. Quisiera que en esta noche pueda repetir una oración conmigo, y si por primera vez está escuchando la palabra del Señor, tú puedes entregar tu vida a Cristo. No hace falta que yo esté presente, sino a través de una oración de poder
una oración que va a romper un pasado y tendrá un presente nuevo, una oración de fe. Así que si tú quieres repetir conmigo esta oración, si por primera vez estás escuchando, para que Dios te saque ese miedo, miedo a lo que puede ocurrir mañana o hoy o antes de dormir. Hay millones de personas que no pueden dormir, millones de personas que tienen miedo, y qué bueno sería que hoy ellos reciban esa misericordia de Dios para que ese espíritu de miedo no los atormente en el nombre de Jesús. Así que repita conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados, y hoy quiero que seas el Señor de mi vida, y anota en el libro de la vida mi nombre, y a través de esta oración de fe yo corto toda maldición generacional de enfermedad, Señor, de miseria, en el nombre de Jesús, y declaro, Señor, que a través de esta oración de fe me alcanzan tus bendiciones. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como Dios tiene misericordia, es uno de sus atributos, Él tiene misericordia para que tú también te reconcilies con Él. ¿Qué te parece si hacemos una oración de reconciliación? No te vayas a dormir sin... Yo te doy gracias por escuchar tu palabra. Propia voluntad, me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por todos mis pecados, pidiéndote perdón por haberme alejado de ti, pero hoy te pido que me dé la fuerza y la fortaleza para tomarme de tus manos y nunca más apartarme de ti. Yo te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque me está demostrando tu misericordia. Amén y amén. Quiero decirte, si te aceptaste a Jesús, perteneces a la familia con Dios, también estás en el reino del Señor. Y bueno, me quería despedir con una oración por todas las fuerzas que está trabajando en la calle, los militares, gendarmería, policía, seguridad, también por los médicos, por los químicos, doctores, por los choferes de ambulancia, de camión, de los colectivos, por los que salimos a trabajar. Hacemos una oración global. Que Dios tenga misericordia, siga teniendo misericordia, que se corte ese espíritu de muerte, de contagio, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús declaramos que la mano de Dios desviará todo contagio en el poderoso nombre de Jesucristo. Padre, venimos una vez más delante de tu presencia y te pedimos por el presidente, Padre, por todas las autoridades que están en el gobierno argentino, de conversión, Padre, que ellos puedan hacer un giro de 180 grados, mostrarle una vez más misericordia, como hasta hoy lo estás haciendo. Envía un siervo, una sierva tuya, Dios, que esté dispuesto a hacerle la bendición, darle a ellos que no te conocen. Y te pido por cada uno de aquellos, Dios, que están arriesgando su vida para poder ponerse a una mano, Señor, en la salud, en el trabajo, Padre, en manejar un micro, en manejar un vehículo, Padre. Yo te pido misericordia por todos ellos, Padre querido. Y te pido, Señor, misericordia por cada una de las familias que ya partió su papá, Señor, su esposo, sus hijos, en esta pandemia, Padre. Ten misericordia. En el mundo entero, Padre, está aconteciendo lo mismo. Y te pido por el mundo entero, Dios, que sigas teniendo misericordia. Y que uses a tus siervos y a tus siervas para predicar, Señor, por estos medios, por estas redes sociales, Dios mío, donde hay tanta abundancia, Padre, de maldad, Señor, que haya abundancia de palabra, Dios mío. Glorifícate y respalda, Señor, cada siervo y sierva tuya, Señor, que ha depositado, nosotros hemos depositado nuestra confianza en ti, porque tú tienes misericordia. Y Señor,
en YouTube, en todo lugar, que se pueda compartir tu palabra, Dios. Que no tengamos tiempo para otra cosa, sino compartir esta palabra de misericordia. Yo te doy gracias, Padre, y bendigo, Señor, a cada uno de los que están mirando en el nombre de Jesús. Si hay alguien que tiene dolor en sus huesos, Padre, lo declaro libre de toda dolencia. Si hay hernia, si hay desviación de columna, si hay dolor de rodilla, dolor de tobillo, Padre, si hay artrosis, si hay, Señor, enfermedad, sangre, en el nombre de Jesús aplico la llaga de Cristo, liberando, declarando sanidad en el nombre de Jesús, y que se cumpla tu palabra, lo que dice en Isaías 61, resplandece porque ha llegado la gloria del Señor a tu vida. Levántate en el nombre de Jesús, declárate sano, sana para la gloria de su nombre, porque en esta noche Dios también tiene misericordia y no estás del otro lado por casualidad, sino que Dios está usando misericordia. Y si te falta trabajo, pedile a nuestro Dios por misericordia que abra esa puerta de trabajo. Si te falta salud, si te falta lo que te falte, dile: Señor, acá estoy, mi Dios, necesito tu misericordia sobre esta necesidad. Y yo sé que Dios a su debido tiempo va a responder. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y me despido con esta palabra. Shalom, Adonai, Shalom.